Buenos días, le damos la bienvenida a todos los que están aquí. Si eres nuevo, bienvenido aquí a la casa de Grace Point, de Punto de Gracias, que en Harlingen. Si nos estás viendo en línea, un fuerte abrazo a todas estas personas que nos están viendo, donde sea que nos estén viendo, un fuerte abrazo. Mi nombre es Roberto Candelario y hoy vamos a tener un gran tiempo en la palabra de Dios. Así que, para no perder mucho tiempo, vamos a orar. Les pido, vamos a ponernos de pie y vamos a orar todos por esta palabra. Así que, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, mi Señor, por habernos permitido oírte y responderte, por habernos permitido conocerte cada día más, Señor. Padre, Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por ser nuestro Dios, Señor. Padre, en este tiempo, Señor, te pido misericordia, Señor, ante cualquier persona que esté escuchando este mensaje. Permítelo oír, Señor, pero permítelo escucharte, Señor. Tráelo a ti, mi Dios. Quita toda distracción de nuestras mentes, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque solo tú puedes traernos a un arrepentimiento genuino y solo tú nos puedes traer a ti, Señor. Ten misericordia de todos nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias por ser nuestro Dios. Amén. Amén, amén. Vamos a sentarnos. Y bueno, comenzando el día de hoy, vamos a estar hablando sobre el perdón de Dios. Vamos a ir a Lucas 15. Hoy vamos a estar compartiendo en Lucas 15, en el versículo 11. Vamos a comenzar. Y dice, y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. Continuamos. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Ok, vamos a llegar hasta ahí. Estamos hablando de la parábola, ¿verdad? Esta parábola le llaman mucho la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Se le conoce así, muchos de nosotros la hemos oído. También puede ser la parábola de un padre amoroso, de un padre bondadoso, porque esta parábola enfatiza mucho la bondad del padre, más que el pecado del hijo. Porque si miramos, vamos a estar estudiando, cuando el hijo recordó la bondad de su padre, ahí fue que dijo, espérate, yo tengo que regresar a casa. En casa me va mejor. Y es lo que vamos a estar estudiando hoy en Romanos 2:4. Quiero que vayamos ahí para poder agarrarle cuerpo a esto. Romanos 2:4 dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Hoy no estamos hablando de un temor de Dios, estamos hablando otra cualidad, que la bondad de Dios, vamos a ver cómo en estas escrituras nos llevó a este joven al arrepentimiento, a arrepentirse, y está muy interesante. Vamos a ver 3 experiencias, vamos a empezar viendo 3 experiencias que este joven, el menor, tuvo. Y la primera, vamos a volver a Lucas 15, 11. Y vamos a empezar, y dice, y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. Continuamos. Y el menor de ellos le dijo al padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Continuamos. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar los cerdos. Continuamos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Aquí vamos a entrar ahora en la condición de este joven, su rebelión contra su padre. Y si miramos bien, los peores problemas del hombre, de nosotros, sea hombre o mujer, de las personas,
comienzan cuando somos capaces de hacer lo que nos da la gana. Cuando nosotros somos capaces, sin freno, de hacer lo que nos da la gana, ahí comienzan todos los problemas reales en nuestra vida. ¿Por qué? Porque empezamos a valorar más las cosas que a las personas. El placer más que el deber. Nos volvemos locos en el mundo porque no hay nadie que nos diga nada. Las experiencias, valoramos más las experiencias que podemos tener lejos de nuestra casa que las bendiciones que tenemos en nuestra casa. Y eso nos pierde, eso nos hace perdernos en un mundo horrible. Y te puedo testificar acerca de eso. Nos volvemos avaros. Y la avaricia nos trae problemas en nuestras vidas, muchas confrontaciones. Si vamos a ver la ocasión en que Jesús advirtió a dos hermanos que tenía un desacuerdo, ¿verdad? Cuando en Lucas 12:15, esto pasó un poquito antes, ¿verdad? Dice Lucas 12:15, y les dijo: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga en abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Nuestra vida, este joven se fue al mundo a gastar y hacer lo que le daba la gana. Aquí Cristo está confrontando a dos hombres que estaban discutiendo por una herencia. Y le dice: guárdate de toda forma de avaricia, porque tu vida no depende de lo que tú tienes, de nada de lo material que tú tengas. No, y si miramos, muchas veces nosotros nos podemos envolver en un mundo. Esta historia nos presenta un joven que se va para el mundo y le fue bien mal. Esta historia nos va a enseñar varios puntos de vista del pecado, pero la avaricia muchas veces puede estar aquí, puede estar en nuestras vidas. Y la podemos tener, puede estar dentro de nuestro corazón, y esa es otra parte de la historia que vamos a estar cubriendo. Pero nuestra abundancia verdadera, los que estamos en Cristo y podemos creer en Cristo, no está en nuestros bienes materiales, está en nuestro Señor, en que podemos estar en la presencia de Dios en todo momento, y por eso le damos gloria a Dios. Pero ¿por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué Jesús le estaba comentando esto a estos hombres? Porque el codicioso, la gente codiciosa, nunca está satisfecha con nada. No importa cuánto tengas, nunca vas a ser satisfecho con nada de lo que tengas material, porque eres codicioso. Es un corazón insatisfecho, malagradecido. Y eso es lo que te conduce a una vida de depresión. Esa vida, y lo podemos ver en el joven. Vamos a llegar al punto del arrepentimiento del joven. Pero cuando estuvo haciendo lo que le daba la gana, llegó una depresión. Pero no se lamentó. Y a eso vamos más adelante. El joven de la parábola, este hombre se perdió porque era terco. Terco. Bien terco. Quería hacer lo que le daba la gana. Así que se rebeló contra su padre y le rompió el corazón a su papá, porque se fue a hacer lo que quería. La vida que encontró no era la que le esperaba. Terminó en un corral lleno de cerdos. Se le acabó el dinero, las amistades lo dejaron por un lado, lo abandonaron. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el hambre a su vida. Y tuvo que hacer por un extraño lo que no hizo por su padre: trabajar. Es fuerte, esta porción de la Escritura es fuerte, porque este hombre salió rebelde de su casa y se encontró con una sólida verdad por rebelde. Esta escena nos enseña lo que el pecado nos hace en nuestras vidas, aquellos que rechazan la voluntad del Padre. No, vuelve loco. El pecado es tan engañoso que siempre te va a prometer libertad, pero lo único que te trae el pecado a tu vida es lo contrario, esclavitud. Si vamos a Juan 8:34, dice: Jesús les respondió: en verdad os digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Piensas que estás libre? Y esa libertad de hacer lo que nos da la gana, simplemente estamos bajo la esclavitud del pecado. Esclavos totalmente. No importa lo que tú digas, eres un esclavo del pecado. El pecado siempre te va a prometer un éxito,
Si miramos, déjame ir a hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro, pero lo que te trae es fracaso. Te derrota el pecado en el mundo. Promete vida, pero ¿qué dice Romanos 6:23? Que la paga del pecado es muerte. No hay vida en el pecado. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado no te da, vivir en pecado, el pecado te engaña. Piensas que estás haciéndolo súper bien, que estás gozando, pero no, eres un esclavo, estás muerto. Si Dios no está en nuestras vidas, hermanos, todo disfrute que nosotros podamos pensar que tenemos se convierte en esclavitud. Todo lo que tú piensas que estás haciendo que te trae gozo a tu vida, lo que eres es un esclavo. Y esto fue lo que encontró este joven. Creó su propia situación, y yo creo que esta situación es bien familiar para muchos de nosotros que estamos aquí. Yo un día salí de mi casa a hacer lo que yo quería y me encontré en la misma situación. Pero cuando me hablaron del Señor Jesús y de que mi problema no era lo que yo creía, era que era esclavo del pecado, yo pude creer en Él. Cuando me enseñaron la bondad de Dios y lo que hizo con su único hijo, pude creer en ese mensaje. Y gloria a Dios que hoy ando aquí predicando su mensaje porque es verdad. Te lo puedo testificar que es verdad, pero si tú lo crees, si lo puedes creer, vamos a seguir, que esto se pone más interesante ahora, porque si vamos a Lucas 15:17, ya estamos viendo la rebeldía del joven, ¿verdad? Andaba rebelde, no, yo me voy a gozar el mundo, me voy a comer el mundo por ir para abajo con un dinerito. Y terminó tratando de comer la comida que se comían los cerdos. Pero en Lucas 15:17 llegamos a una parte bien interesante. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí padezco de hambre. Continúa. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme, escucha esta palabra, hazme como uno de tus trabajadores. No le dijo dame, hazme como uno de tus trabajadores. Aquí vemos un verdadero arrepentimiento. Él no le estaba pidiendo a Dios que le diera algo. Él estaba pidiendo a Dios que lo transformara. Él creía de verdad que estaba mal. ¿Por qué esto es un verdadero arrepentimiento? Porque arrepentimiento, ok, es cambiar de opinión. Pero también tenemos que tomar una decisión y en consecuencia cumplirla. No importa lo que tú pienses, o tú puedes tener muchas buenas intenciones y muchas buenas ideas en tu corazón, pero mientras no las hagas no estás haciendo nada. No estás cambiando la dirección de tu vida. Este joven reaccionó y se dio cuenta que estaba viviendo mal. Hay una locura en el pecado, ¿verdad? Porque te ciega y piensas que estás bien, que estás viviendo bien, pero en realidad no lo estás. Te hace vivir sin esa paz, incómodo, solo. Este joven cambió de opinión, su mente cambió sobre sí mismo, de quién era él y su situación, y admitió que era un pecador. Fue a donde el padre le dije, Padre, yo he pecado. Confesó también que su padre era un hombre generoso y que el servir en su casa era mucho mejor que la libertad que él pensaba que iba a tener fuera de su hogar. Algo que tenemos que entender en esta parábola, hermanos, y todos los que nos están viendo allá en sus casas, es que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. No la maldad de lo que nosotros hacemos, no lo malo que podamos estar haciendo,
Solo Dios nos puede dar su verdadero arrepentimiento a través de su bondad, porque no lo merecemos. Y para poder caminar a Él, solo tiene que haber una obra milagrosa en nuestras vidas. En Romanos 2:4 dice: ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Se te olvidó. No es el que te sientas mal, el que nos sintamos mal, el que estemos avergonzados o con un remordimiento, no va a cambiar nada. Por más que tú quieras llegar a Él, no hay nada que podamos hacer. Solo Él nos puede traer a Él. Pero su bondad, cuando reconocemos, podemos reconocer la bondad de Dios, verdaderamente vamos a poder tener un arrepentimiento verdadero. Si este joven en ese momento solo hubiese pensado en sí mismo, su hambre, su esperanza, su soledad, si solamente hubiese pensado en la situación que él estaba, se hubiese desesperado. Pero él tomó una decisión diferente. Él actuó a consecuencia de cómo él estaba. Porque esta situación solo lo que le ayudó fue a ver a su padre de una manera diferente. Él pudo ver que en casa de su padre él lo tenía todo, pero se había ido. Si su padre era tan bueno con los sirvientes, tal vez estaría dispuesto a perdonar a su hijo. Gloria a Dios por su perdón. Yo no merezco el perdón de Dios, pero le doy gracias a Dios porque me perdonó y me permite creerlo. Por eso lo alabo. Si este muchacho se hubiese detenido ahí y no hubiese hecho nada, solamente lo que hubiese experimentado era un remordimiento, un sentimiento. Segunda de Corintios 7:10. Si no tomaba acción, solamente lo que hubiese hecho era sentirse mal. Pero en 2 de Corintios 7:10, mira, dice: porque la riqueza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce ¿a qué? A la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Si Dios permite que pasemos por situaciones, iglesia, y tienes en tu corazón que esta situación no es para que te lamentes más nada, es para que corras a Dios, reconócelo como un Dios bondadoso que te está dando una oportunidad de volver a Él. Yo viví con un desespero en mi vida y no tomaba una decisión desesperado. Ya fuera por orgullo, ya fuera por alcohol, ya fuera por lo que fuera, desesperado, un vacío, una soledad. Yo no sabía qué hacer con mi vida. Pero al ver en la situación que estaba, caminé hacia Dios, caminé hacia mi Padre. Y le doy gracias a Dios porque hoy estoy aquí en la casa de mi Padre, feliz, alabándolo, adorándolo, y le doy gloria por haber hecho ese milagro en mi vida. Porque solo yo no iba a poder, solo me iba a quedar lamentándome en una esquina. Gloria a Dios. El verdadero arrepentimiento, iglesia, involucra la voluntad, la mente y las emociones, involucra todo. Y eso solamente puede hacerlo Dios. Nosotros no tenemos el control. Somos humanos, los sentimientos, tomamos decisiones en base a lo que nos sentimos. Y muchas veces, porque estamos pasando por situaciones, simplemente lo que queremos es hacernos la víctima. Pobrecito de mí. Te lo digo porque conozco muchos así y así era yo. No es sentirte mal. Y el saber que puedes ir a Dios y no hacerlo, tampoco hace ninguna diferencia. La diferencia viene cuando caminas hacia Él, cuando actúas. Nosotros podemos tener pensamientos bien bonitos, ideas de hacer mucho bien en nuestras vidas, pero a menos que actuemos,
nuestros pensamientos nunca van a poder lograr nada en la vida de nadie. Esta parte me ministró mucho. Y hay unas áreas de mi vida en las que ahora pues tengo que moverme para que la voluntad de Dios continúe. El verdadero arrepentimiento solo puede venir por Dios. Es algo muy complicado para que un humano lo haga. Hechos 11:18. Y al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Quién concedió el arrepentimiento aquí? Dios. No es una obra que nosotros podamos hacer. No está en nosotros. Por eso, una de las grandes oraciones que podemos hacer es ponernos de rodillas y pedirle a Dios que nos conceda su arrepentimiento, que nos permita caminar a Él. Cuando esto pasa, cuando Dios te da la oportunidad de arrepentirte, entonces es que el pecador obedecerá a Dios y puede poner su fe en Jesucristo, esa fe salvadora. Mientras eso no pase, no puedes. Lo que puedes tener son miles de emociones. Puedes ir a un lugar, levantar las manos, aprender a decir cosas, y aprendiste una disciplina de vida, pero no hay una transformación interior. No es verdad, no es real en tu vida. Solo Dios puede hacer esto. Pídele a Dios que tenga misericordia en ti. Hechos 20:21, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros seguimos testificando. Así compartimos la fe en Jesucristo a otros. Le compartimos el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos a las calles, hacemos actividades. Estamos activos en eso. ¿Por qué? Mira, yo un día, yo no tenía esperanza. Y me hablaron de Cristo. Y Dios produjo ese arrepentimiento en mi corazón. Y es verdad. Vivo la verdad de Dios. Porque si no fuera por Él, yo ni vivo estuviese. Por eso le doy gracias a Dios. Por eso te comparto esto hoy. Si seguimos en la parábola, después que Él se arrepintió, entonces fue que este joven pudo cambiar la dirección de su vida y volver ¿a dónde? A la casa de su padre. Pero tuvo que decidir. En Lucas 15:20, decidir y hacer. Dice, ahora vamos a ver cómo vino, cuán gozoso estaba cuando iba para casa de su papá. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Continúa. Y el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Continúa. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traer la mejor ropa y vestirlo y poner un anillo en su mano y sandalias en los pies. Continúa. Y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria a Dios. Cuando Jesús estaba compartiendo esto, aquí Él también estaba contestando, respondiendo unas acusaciones que le habían hecho un poquito antes. Los escribas en Lucas 15:2, los fariseos le estaban haciendo un montón de acusaciones
Antes de este suceso le estaban diciendo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Pero aquí vemos como la enseñanza del Padre, cuando Él lo vio, ¿por dónde? A lo lejos. ¿Por dónde venía el Hijo? Por el camino. ¿Quién es el camino? Estamos viendo la representación, el Padre representa a Dios. Este Hijo, yo puedo levantar las manos, así era yo. No me avergüenza decirlo. El Padre no solo corrió a recibir a su Hijo, sino que lo honró preparando una fiesta bien grande. Y algo que me llama mucho la atención es que el Padre, si vemos, Él no permitió que su Hijo terminara su confesión. Él lo interrumpió y lo perdonó y dijo, vamos a empezar la fiesta. No, como que es una manera diferente de ver a nuestro Dios. La bondad de nuestro Dios. Dios es completo, Dios es soberano. Hay un Dios, es un Dios justo, completamente. Pero en su perfección estamos viendo su bondad, la que nosotros no merecemos. El Padre representa la actitud de nuestro Padre Celestial hacia los pecadores que se arrepienten, que pueden ir a Él. Así los está esperando. Pero hay que arrepentirnos, primero que nada. Dios es rico en misericordia y grande es su amor para con ellos. Vamos a Efesios 2:4. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y Él nos resucitó y Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Continúa. Porque por gracia, ¿por qué? Por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios por esto. Todo esto es posible por el sacrificio de su Hijo en la cruz. Todo esto que vamos a tener, todas las promesas que Dios nos da, son posibles por lo que Él envió a su único Hijo. Para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Para pagar una deuda que tú ni yo podíamos pagar. No había manera de que la pudiéramos pagar. Y Él envió a su único Hijo a que lo pusieran en un madero. Estamos escuchando acerca de la bondad de Dios, pero quiero dar una advertencia a esto, ojo. Porque hay muchos cantantes y muchos predicadores por ahí que dicen que somos salvos por el amor de Dios. Y no. Dios ama al mundo entero, pero el mundo entero no es salvo. El mundo entero no es salvo. Si Dios fuera a salvar a todo el mundo, entonces ¿para qué mandó a Cristo a morir en una cruz? Dios ama al mundo entero. Pero unos van a ser sus hijos, los que tengan fe en Cristo Jesús, los que puedan poner su fe en Cristo Jesús, los que pueden arrepentirse. Somos salvos no por su amor, somos salvos por su gracia. Y la gracia, como dije el domingo pasado, es un amor que paga un precio. Eso es gracia. Es un amor que pagó un precio, Jesucristo. Cristo fue quien pagó ese precio. Y no fue un precio barato, lo pagó con su vida. A ver si podemos entender la bondad de nuestro Padre en este tiempo. Pagó con su vida nuestra libertad. ¿Te parece poco? Estamos leyendo cómo este padre corrió, ¿verdad?, a tener un encuentro con su hijo. ¿Por qué?
La razón era por su amor hacia Él, pero también el deseo de mostrar ese amor. Él lo podía amar y quedarse sentado, pero Él lo amó y corrió, hizo algo al respecto y lo recibió. Todo lo que el hijo había esperado encontrar bien lejos de su casa, lo tenía en la casa de su padre. Lo que él quería trabajar o lo que él quería hacer fuera, él tenía todo eso en casa de su padre. Y aquí volvemos a ver la diferencia que les compartí más en el principio, que en lugar de decir, Padre, dame, le dijo, Padre, hazme un siervo tuyo. Estaba dispuesto a ser un siervo de su padre. Aquí vimos cómo, y también vemos cómo el padre no le pidió que hiciera nada. Nada le pidió que hiciera para ganar su perdón. Porque, y esto nos lleva a nosotros, ninguna cantidad de obras que podamos hacer nosotros, por más bueno que te creas o por más cosas buenas que quieras hacer, ninguna cantidad de buenas obras va a salvarnos de nuestros pecados. Si vamos a Tito 3:3, podemos leer porque nosotros también en otros tiempos éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleite y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme ¿a qué? A su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Gloria a Dios. Para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. Gloria a Dios. En el mundo, este muchacho se fue para el mundo y él conoció el significado de la ¿qué? De la miseria, de vivir en miseria. Pero en la casa de su papá conoció el significado de la misericordia. Qué hermosa parábola. Vamos a darle gracias a Dios por permitirnos conocer su misericordia. Todos los días. Puede haber un día que paremos y no le demos gracias a nuestro Señor por ser un Dios misericordioso con nosotros. Nuestro temor es que lo adoramos. Nosotros no estamos asustados porque conocemos a nuestro Dios. Gloria a Dios por permitirnos conocerte. La verdad de este joven era que él estaba muerto y ahora estaba vivo. Estaba perdido y ahora fue encontrado. Esta es la experiencia de cualquier pecador que viene al Padre por la fe en Jesucristo. Gracias, Señor, por permitirnos escucharte. Gracias, mi Dios, por permitirnos escucharte. Por la fe que nos diste en tu Hijo. En Juan 5:24 dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces nosotros no vivimos en una condenación, nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, porque pudimos oír. Una buena oración para nuestros familiares perdidos. Padre, Señor, permíteles escucharte. Ora por tu familia, ora por tus compañeros de trabajo. Pídele a Dios que tenga misericordia de ellos. Nosotros podemos ver también en esta porción de la Escritura, como compartí en un principio, cómo vemos la similitud de este joven y nuestra llegada al Padre. Dice en Juan 14:6, nosotros llegamos a nuestro Padre a través de ¿quién? De Cristo. Entonces Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando el Padre vio a su Hijo que venía por el camino, lo recibió con los brazos abiertos. Así es como nosotros llegamos a Cristo. Llegamos a nuestro Padre a través de Cristo.
El camino representa a Jesús, representa al Cristo. Y el Padre lo vio a lo lejos, este viene por el camino correcto. Gloria a Dios por eso. Yo le pido a Dios que te permita escuchar su palabra en este tiempo y te permita tener un arrepentimiento verdadero. Solo hay una manera de llegar al Padre y es a través de Jesucristo. No hay otra, iglesia. No es venir aquí, no es ir a otro lugar. Es creyendo en que el Hijo de Dios murió en una cruz por los pecados. Vamos a otra parte. Ya vamos cerrando. Ahora vamos a una parte que está bien interesante. Vamos a llegar a un punto. Bueno, vamos a ir a Lucas 15, 25. Ahora vamos a estar en un punto de esta parábola que los fariseos estaban seguros. Los fariseos, para los que no conocen, solo eran los religiosos que estaban allí. Estos fariseos, a este punto, habían pensado que ellos habían escapado del juicio de nuestro Señor, porque le estaba dando solamente al muchacho que se fue. Y el muchacho representaba a los pecadores. Ellos, como eran religiosos, pues ellos estaban, no, pues nos salvamos de todo esto, porque Jesús solamente había hablado de publicanos, de pecadores, representados por el hijo pródigo. Pero Jesús continúa la historia y ahora introduce al hermano mayor, que claramente lo que representa son a todos los religiosos, los fariseos, los escribas. Dice Lucas 15, 25, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danza. Continúa. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era todo aquello? Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Continúa. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Mira, los publicanos y los pecadores, ¿verdad? Como el ejemplo de este joven, eran culpables de pecados evidentes, de pecados que se veían, de la carne. Pero los escribas, los fariseos, eran culpables de los pecados del espíritu. Los religiosos, la gente religiosa de ese tiempo, eran culpables del pecado del espíritu. No se veía, porque ellos hacían cosas que se veían bonitas. En 2 de Corintios 7:1 dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay pecado que se ve por fuera, pero hay pecado que no se ve. Esta gente eran bien religiosos, sus acciones siempre se miraban bien rectas, disciplinadas, pero sus actitudes por dentro eran abominables. Vamos a Mateo 23, 25. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpias el exterior del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Continúa. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Continúa. Así también vosotros, por fuera, parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.
el hermano mayor que estaba criticando a su hermano menor, él tenía unas virtudes bien admirables. Siempre obedeció a su padre, siempre le servía a su papá, estuvo al lado de su papá todo el tiempo. Sin embargo, no importa, por más importante que sea la obediencia y la diligencia, no son completamente la prueba de un carácter santo. Jesús nos enseñó dos grandes mandamientos, que son amar a Dios y amar a la gente. Y si vamos a Lucas 10:25, rapidito los vamos a ver, dice: y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba, dijo: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Escucha esto bien, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondió él y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Ahora, vemos al hermano mayor. Él había quebrantado estos dos mandamientos, los había hecho triza. ¿Por qué? Porque él no amaba a Dios, que representaba a su papá. Tampoco amaba a su hermano, que representaba a la gente. Cuando examinan los pecados del hermano mayor, podemos entender que él representaba a todos los líderes religiosos que habían ahí. Podía ver los pecados de su hermano, pero no podía ver lo que tenía dentro de él. Los fariseos, toda esta gente religiosa, lo que definían el pecado con acciones que eran externas, que se podían ver, no con actitudes internas. Pero en este hombre el orgullo era su pecado. Pensemos que había servido por años a su papá y no lo había desobedecido. Se mira un testimonio bueno, ¿verdad? Se mira bien recto, pero su corazón no estaba en lo que él hacía. Su corazón no estaba ahí. Él creía, y como creía que todo lo que hacía estaba bien, no podía arrepentirse. Pensaba que era recto por sus acciones. Su corazón no estaba bien, él quería esa fiesta para él. Él quería un reconocimiento solo para él. No quería compartir nada con su hermano. Egoísmo dentro de él. Ahí lo podemos ver, viviendo en su vida. Él quería que todo fuera para él. También vemos la ira que tenía dentro de su corazón. Tenía ira en la vida. Estaba tan enojado con su padre y con su hermano que él no quiso entrar a la celebración. Ahí hay ira. El hermano mayor pensaba que el hermano menor no se merecía nada de ninguna fiesta. Su corazón había envidia, orgullo, odio, pero se miraba bien. Como los fariseos. Los fariseos y los religiosos, ¿verdad? Los fariseos tenían una religión de buenas obras, mediante el ayuno, la ofrenda, la oración. Y así ellos pensaban que iban a tener las bendiciones de Dios, que ellos eran rectos haciendo esas cosas y que merecían la vida eterna. No conocían la gracia de Dios. Yo le doy gracias a Dios por permitirme conocerlo. No conocían cuán misericordioso y condescendiente es nuestro Padre y lo paciente que puede ser en nuestras debilidades. El hijo menor experimentó la alegría de regresar y ser recibido por un padre amoroso. Vemos que el padre experimentó la alegría de recibir a su hijo sano y salvo. Pero el hermano mayor no perdonó. No pudo experimentar esa alegría, se quiso quedar fuera de la fiesta. El pecado en su corazón no le permitió arrepentirse. Él pudo arrepentirse y entrar a la fiesta, pero se negó. Se quedó fuera, probablemente sufriendo. Iglesia, nosotros estamos aquí hoy. Y puede que muchos de nosotros estemos en una de las dos situaciones. Podemos habernos ido corriendo de la casa de nuestro Padre, o podemos estar en ella llena de odio en nuestro corazón, de religión en nuestro corazón.
Podemos haber ido al mundo y estamos lastimados y regresamos. O podemos estar aquí sin ninguna clase de perdón en nuestro corazón. En cualquiera de las dos situaciones, si tienes esperanza, que Dios está esperando a los que sí se arrepienten verdaderamente y vienen a Él por el camino correcto, poniendo la fe en Cristo Jesús. Ya vemos cómo nos enseña que el Padre está con los brazos abiertos, esperándonos. Yo le quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de volver a Él, por la oportunidad que nos da de conocerlo. Así que, si tienes algo dentro de tu corazón que no te permite acercarte a Dios, o fue que te fuiste corriendo y hoy estás lastimado y volviste, vamos a orar. Yo te invito a que oremos y vamos a cerrar este servicio. Acompáñenme a orar los que nos están viendo en sus casas y los que estamos aquí. Vamos a pedirle a Dios, vamos a darle gracias a Dios por su perdón y que nos haga un vaso útil para servirle, que nos haga sus siervos. Padre Señor, Padre Dios Todopoderoso, Señor, gracias, mi Dios, por tu palabra, Señor. Gracias por tu bondad, Señor, y permitirnos arrepentirnos, Señor, por darnos las fuerzas, Padre, para poder caminar hacia ti. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, mi Dios. Gracias por darnos otra nueva oportunidad en nuestra vida, Señor, y estar a salvo en tu Hijo. Te alabamos, Señor, y te glorificamos, Padre, por ser nuestro Padre y por cuidarnos, Señor, por protegernos, por dirigirnos, por corregirnos, Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso, por tu Hijo Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, mi Dios. No tengo más que decirte que gracias. Protege, Señor, a cada persona que está en este lugar, Señor. Ten misericordia de ellos. Solo tú puedes darle la fe salvadora. Ponlos en favor contigo, mi Dios, Señor, primero. Y después con las personas, Señor. Y te pido que les des la salud necesaria, mi Dios, para poder cumplir tu voluntad aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. Amén.